told you that I love you, please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. Bueno, empezamos con la entrevista de esta tarde y hoy tenemos como invitada a la doctora Susana Aramayo, que es docente en la Universidad Mayor de San Andrés. Muchos, bueno, por ejemplo, yo la conozco desde hace tiempo, desde que entraba a la carrera. Es docente, es doctora y tiene posgrados y también maestrías. Tiene un amplio currículum y es una docente que le tengo mucho cariño. Entonces, me gustaría, doctora, que empecemos un poquito la entrevista contándome acerca de cómo decide estudiar psicología y cuáles han sido los temas eh, en sus investigaciones con respecto a la psicología, en su maestría, su doctorado, en su pregrado. Entonces, me gustaría que empecemos con eso. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Joel, y buenas tardes a todas las personas que están asistiendo. Pues bien, a veces hablar de uno mismo pues no es agradable, pero creo que el hecho de hablar de las cosas que uno investiga o las cosas que a uno le gusta, pues o está interesada, sí vale la pena. En el pregrado yo siempre he visto de trabajar cosas que fueran inherentes a las inquietudes y a las preguntas que siempre he tenido y que las sigo teniendo, y era responder a por qué se da y para qué sirve la psicología. Y esa idea que siempre he militado, por decir en una palabra, para poder leer más y saber más. Y la primera parte es que siempre tenía las interrogantes de la existencia de las pruebas psicológicas, el porqué de ellas, la validez, la construcción y la aplicación en masa de estos tests o de estas encuestas que se llaman. Y lo otro, la aplicación de las terapias, al igual que venían de diferentes corrientes, diferentes áreas. Es por eso que cuando tocaba escoger, digamos, la línea que uno quería seguir, pues escogí como que la que más respondía a lo que yo sentía, que era el área social, siendo que desde el área, comillas, clínica, mayor podríamos decir o algo así para detectar el comportamiento de las personas. Y bueno, eso me llevó a preguntarme y a ver qué más se podía hacer. Y casualidad, eso fue en el pregrado. Y para hacer la maestría, pues fue diferente, porque tampoco es que me quería especializar en una área ya establecida, área mucho más extraña, que era la psicología comunitaria. Y por qué no decir desde una posición más contestataria y pensando en la comunidad, y que desde la comunidad podíamos resolver los problemas. Eso fue que me llevó a escoger la especialidad de psicología comunitaria. Pero esto también ha devenido con otras circunstancias, y me he especializado, y el doctorado versa en una cuestión muy importante que a lo largo de toda mi trayectoria de formación en la disciplina de la psicología es la formación de la profesión y el porqué de la aplicación de las teorías que se aplican dentro de la misma carrera. Wow, doctora. ¿En qué universidades ha estudiado, doctora? Pues bien, el pregrado hecho en la Universidad Católica, porque cuando ingresé a la universidad no había
nuestra gloriosa en la Universidad de San Andrés no había la carrera. Luego mi maestría la he hecho en España, en Valencia, y el doctorado en CEPIES. Wow. ¿Es el país? ¿Es el país Sepia? No, en el CEPIES, depende de la Universidad Mayor de San Andrés. Ah, ya. Es Ya. en el CEPIES, aquí en Bolivia. Ya. ¿Cuáles son los docentes que más han marcado su vida, doctora? O sea, ¿cuáles son los docentes que más recuerda con cariño? Buena pregunta. Puedo decirte del colegio. Bueno, de la universidad, pues no encuentro a alguien que haya marcado. Más bien lo que me han llevado es siempre a cuestionarlos, Ya. a cada uno en su rama, siempre, pero así marcado de decir, por aquí es el camino o este es el camino. No, miento. Sí, un docente que me impresionó mucho fue el de filosofía antropológica, el doctor Bertoluso. Wow. Él me impresionó mucho porque él hablaba desde la filosofía y desde la antropología, entonces me gustó muchísimo que la materia se llamaba antropología filosófica. Ya. ¿En qué universidad él trabajaba? Él era profesor salesiano, un cura salesiano que daba clases en la Universidad Católica Boliviana. Ya. Una duda igual que tenía era esto de, ya nos había contado un poco también en clase, esto de cómo se empieza a interesar por la psicología y qué le lleva a hacer los doctorados, qué le lleva a hacer la maestría y cómo se empieza a interesar por la psicología, doctora. Bueno, lo que yo quería estudiar en la vida era biología marina, pero no había en Bolivia y era muy difícil financiar una exposición como esa porque quería hacer ciencia, quería hacer biología. Y la segunda opción era psicología y la tercera opción era, creo que era filosofía. Y me incliné por la psicología y cuando vi psicología dije que me gustaría hacer psicología industrial para que las personas, ¿y por qué psicología industrial? Porque puede rendir más. ¿Y por qué psicología? Porque tenía la capacidad de poder entablar relaciones muy fácilmente con las personas y hacer como en la adolescencia se llama, tenía facilidad de hacer amigos. Y los amigos siempre me preguntaban cosas y yo siempre era una persona curiosa, por eso me interesó. Pero después, ya en la misma carrera, cuando me preguntaba el por qué había estudiado psicología, era fundamentalmente para responder a que las personas, no importa de dónde vengan, cómo vengan, lo que hagan y lo que sean, siempre van a ser diferentes y siempre se va a tener que buscar un espacio de respeto hacia ellas. Pues eso es lo que más me llamó la atención. No era que quería saber, y quería saber también un poco sobre el comportamiento de los demás, por qué eran como eran, ¿verdad? Pero más allá, una cosa que me indujera a estudiar psicología. Ya. ¿Qué le lleva a ser docente, doctora? ¿Cómo se decide a ser docente? Todo es casual en la vida. Yo trabajaba en el Ministerio de Gobierno, era directora de prevención y rehabilitación en drogas, y llegó una invitación de la Universidad Mayor de San Andrés, porque se habían enterado que había vuelto de España y querían que aportara mis conocimientos a la UNSA. Yo, encantada de la vida, dije que bueno. Y ahí fue cuando comprendí de por qué estaba haciendo yo psicología. Yo no he ejercido la psicología como la clásica que llaman clínica, de tener consulta privada o trabajar en una instancia que tenga que ver, digamos, con el análisis del comportamiento, sino que comprendí que el educar y el facilitar el conocimiento era una de las cosas que podía llevarnos a ser mejores personas, número uno, y fundamentalmente a compartir el conocimiento. Creo que cuando uno comparte el conocimiento es el mejor espacio para
para uno crecer como humanidad y crecer en democracia. Wow. ¿Cómo, desde cuándo enseña en la Universidad Mayor de San Andrés y en qué universidades ha enseñado, doctora? Pues en la Universidad Mayor de San Andrés estoy desde el 97 Ya. y fundamentalmente en el área de la psicología social. Wow. Después he dado clases en diferentes universidades, en la Univalle, en la, ¿cómo se llama? Franz Tamayo, no es Franz Tamayo, no, Santo Tomás de Aquino, Tomás de Aquino. Luego he dado en el posgrado clases y, y luego he trabajado en programas de posgrado como en la Fundación para el Periodismo, dando en el área de la psicología social o psicología de la comunicación, que también se la conoce así. Well, ¿qué virtudes ha visto, o sea, en estos años enseñando, qué virtudes ha visto en los estudiantes de psicología? Qué bonita palabra, virtudes. Es una hermosa palabra, virtudes. Todos tenemos todas las virtudes que podamos, que nos señala, digamos, la moral o la religión que uno profesa. Sí. Pero la principal, yo creo que lo que encuentro es la perseverancia, porque las condiciones en las que nuestros estudiantes vienen a la universidad no son de las mejores. Sabemos que la universidad en Bolivia no es un espacio que sea para una élite académica, tal cual dice y versa es la universidad es del pueblo. Yo considero que el pueblo tiene, así como tiene diferentes habilidades y destrezas, hay una parte solo del pueblo que tiene la habilidad y la destreza para hacer academia, para hacer estudios superiores. Y lamentablemente en nuestra sociedad la universidad está vista no como un medio de superarse académicamente, sino como un medio de ascenso en la escala social. Entonces, a uno, un hijo en la universidad va a tener un título, y el título es de licenciado en lo que sea, y no necesariamente en que quiera hacer o dedicarse al ámbito académico. Ya. Yo sabía que, y he escuchado también en sus clases, que había ganado una beca. ¿Cómo la gana? Sí. Sí. ¿Cómo la gana, doctora? O sea, ¿qué hace para ganar esa beca? Muy fácil. Primero, lo que siempre les digo en el primer año, peleen por el 80. Peleen por el 80. El 80 en el mundo académico, en los países que hacen educación, entre comillas, seria, ellos tienen como récord que para aplicar a una beca uno tiene que tener un mínimo de 80 para los países latinoamericanos, por decir algo. El 80 corresponde a una C, que todavía es menos. Y el detalle fue que desde pequeña siempre decía, cuando yo sea grande voy a salir a estudiar al exterior, no sé por qué, pero decía que iba a ir a estudiar fuera. Y siempre estaba en mi cabeza de que quería especializarme fuera. Y un día me empecé a revisar cuáles eran los requisitos para aplicar a una beca. Y el primero, tener un récord académico, comillas, razonable y cuyo mínimo de nota fuese 80. Luego, tener un punto de, ¿cómo se dice? Una materia o una disciplina que le fuese a los que dan las becas. Luego, estar trabajando en cualquiera de esas áreas en la que uno postulase, y tener algunos contactos y tener también promotores. Y fue así con el rector y el vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, que en ese tiempo eran el ingeniero Saavedra y el doctor Taboada, y empecé a trabajar en el Ministerio de Salud en un programa de educación y comunicación
Ya. sobre y ahí me promocionó el director de Nacional de Salud Pública, que era el doctor Antelo. Es así que he conseguido, y bueno, me puse en contacto con la agencia de española Ujú. y apliqué a la beca. Wow. Tenía tampoco era que tenía 80, tenía 79.95. Ese era mi bueno, se redondeó a 80, obviamente. Y mi primera opción para estudiar no era psicología, era salud pública. Y la segunda era psicología comunitaria. Pero bueno, las cosas se dieron de esa manera y es fácil conseguir una beca. Es fácil conocer. Siempre digo, quien tiene una disciplina y quien tiene perseverancia siempre va a llegar donde quiera llegar. Ya. Es por eso que una de las virtudes que admiro en ustedes es la perseverancia de querer tener un título y de no al margen del título, de querer seguir conociendo más, porque no hay cosa más bonita que conocer a alguien que es curioso, que le interesa saber algo, no solo algo más, no solo sobre aquella especificidad a la cual se dedica, ¿no? Y creo que eso es tener éxito. Yo me considero una persona exitosa en ese sentido. Wow, qué genial, doctora. Ya con estas dos preguntitas termino para que mis compañeros hagan las siguientes intervenciones. Quisiera que me cuente qué ha sido lo más fácil, o sea, de llegar a ese éxito, ¿no? ¿Qué ha sido lo más fácil y qué ha sido lo más difícil? Lo más fácil es hacerse preguntas, lo más difícil es seguir haciéndose preguntas. Wow, interesante Es respuesta. simple. Es decir, yo me hago preguntas, pero lo más difícil es, ¿y ahora qué más pregunto? ¿Y ahora qué más tengo que saber? Porque no me puedo quedar aquí, porque tengo que seguir avanzando. Y es por eso que he llegado y bueno, ustedes ya me escuchan a veces en las clases expresar lo que pienso sobre la psicología y sobre el devenir de esta profesión, ¿verdad? Ujú. Y por eso es que creo que encuentro que lo más difícil es seguir haciéndose preguntas. ¿Por qué? Porque la gente cuando encuentra la respuesta a una pregunta fácil se queda y se contenta y se conforma. Y yo no creo que sea lo mejor, yo creo que lo más difícil es seguir insistiendo en algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Mm. Por eso digo, al que cree, siempre tengo este lema, yo al que cree todo le es posible. Y lo imposible va a tardar un poco más, pero va a ser posible. Wow, qué bonito, doctora. Bueno, le cedo la palabra a mis compañeros que igual creo que tienen algunas dudas con respecto a su persona y a temas de psicología también. No sé, muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Sí, dale, Guadalupe. Bueno, estimada doctora, le quería consultar algo. ¿Qué les diría, como usted ya ha pasado ese camino, qué les diría a aquellos estudiantes que ya se han graduado de psicología? Porque desde una perspectiva mía, veo que el área en nuestro país es muy menospreciada, por ende me lleva a entender o tal vez suponer que el camino que un psicólogo acá en nuestro país tiene que recorrer es tal vez un poco complicado, ¿no? Entonces, hay veces algunos se pueden desanimar o tal vez eso es lo que les puede impulsar. Entonces, usted ya que pasó por ese camino, ¿qué les diría o qué les sugeriría a esos estudiantes? Tal cual, que se pregunten más cosas, se pregunten si están contentos con haber hecho psicología, haber terminado y no saber qué hacer con la, que se llama, con la profesión por la cual tienen un título. Yo no encuentro que sea menospreciada la formación en psicología. Yo encuentro que no tenemos las respuestas adecuadas para poder hacer que esta disciplina, más que, comillas, profesión, yo la llamo una disciplina, esta disciplina tenga el sitial a partir del cual pueda aportar a la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Yo encuentro que
la crisis se nos deviene fundamentalmente desde la formación. Tenemos muchas materias y al final no sabemos qué se aplica a qué y cuando nos damos cuenta, lo único que estamos haciendo es, comillas, diagnosticando de alguna manera sin hacer nada más. Diagnosticamos, somos unos diagnosticadores en potencia que no, en realidad no damos soluciones porque lo que nos incita a ver la sociedad y lo que nos empuja a ver la sociedad son problemas, cuando en realidad están los problemas y lo que hay que hacer es solucionarlos. En lo que no nos centramos es en decir, eh, evidentemente hay cosas más, pero lado positivo, que no se trabaja, que no se desvela, que no se corre la cortina, que no se atreven a decir podemos ser tan creativos como tan destructivos, por decir, ¿no? Y nos fijamos solo en la parte negativa. No nos planteamos, es que hay problemas, sí, hay problemas, siempre van a haber problemas, pero si no nos desarrollamos en un marco ético, muy difícilmente vamos a decir, hay problemas, a las personas se las respetan y los problemas se solucionan. Siempre van a haber problemas, pero lo que no hay son buenas personas y buenos profesionales. Si uno no es buena persona, muy difícilmente va a ser buen profesional. Entonces creo que primero deberíamos de formarnos integralmente, que es lo que a lo que yo apunto, y luego recién, por decir, encontrar una especialidad, y una especialidad que no tiene que ver necesariamente con aquello que tiene, dizque la psicología, el comportamiento humano, la mente o algo así, sino que tiene que ver con otras profesiones. Entonces creo que el problema no lo tienen las personas que egresan. Yo creo que el problema está en la formación que tenemos. Muchas gracias, doctor. Ya me responde a la segunda pregunta que le quería hacer, que mi experiencia en la U ha sido bastante gratificante en el sentido de que ha sido un gusto bien notable pasar clases con usted, porque es la docente que más nos lleva a la reflexión en cuanto a la calidad de personas que tenemos que salir de la facultad. Entonces, ya me respondió la pregunta de por qué usted en sus clases nos da ese enfoque, nos llama a la reflexión con base en nuestra carrera. Muchas gracias, doctor. Sí, un poco acotando más a eso es que, claro, el ejercicio y la función que yo tengo en la universidad es de educadora y de facilitadora del conocimiento. Y en lo que radica y educar no es instruir, educar es formarse integralmente. Y creo que el mismo hecho de generar respeto, como siempre hacemos al hacer cómo va a ser la clase, cómo la vamos a construir, el hecho de tener el respeto, o habíamos dicho el respeto, pero además la responsabilidad de cuáles son las responsabilidades de ustedes y cuál es la mía, lo otro de participar y la tolerancia. A mí nunca me va a molestar que alguien no esté de acuerdo con lo que estoy pensando. Y yo siempre voy a decir que lo que estoy diciendo es lo que yo pienso, porque alguien puede tener la razón y no yo. Entonces, esos principios básicos son los principios que debemos de primero, implantar; segundo, o sea, compartir; y tercero, practicar. ¿Para qué? Para que luego el éxito viene solo de eso. Yo puedo ser muy, comillas, inteligente en una destreza, en un conocimiento, pero si no manejo ese conocimiento y esa destreza con amabilidad, con bondad, lo que yo hablo, y con compasión, que es algo muy importante, del otro que puede comprender o no, muy difícilmente yo voy a ser buena persona y ese conocimiento se va a poder repartir y se va a poder multiplicar. Estamos como estamos porque no hacemos eso. Y no solo es un problema de la universidad, sino es un problema de nuestra sociedad.
Eh, con respecto a su punto de vista, doctora, me da mucha curiosidad que en las clases también nos hablaba un poquito de lo que era su investigación en la tesis doctoral. O sea, ¿cuál es la conclusión a la que llega en la tesis? O sea, ¿cuál es la conclusión? Bueno, partamos por el principio. Ujú. El principio, la inquietud nace en el sentido de que siempre había cuestionado de que una prueba psicológica no podía replicarse ni podía generalizarse. ¿Qué razón? Porque el ser humano parte del principio de que es individual, es impredecible y por lo tanto puedo pensar hoy día de una manera y mañana de otra. Y mi cuerpo puede reaccionar de una manera y puede mañana de otra. Por eso, en ese sentido, una prueba psicológica no se puede generalizar y por lo tanto no sirve. Un diagnóstico es simplemente no digo que no sirva del todo, sirve para un momento determinado y para una cosa determinada. Y de ahí nace lo otro, que es el cuestionamiento a las terapias. No es que sea una persona antiterapia ni nada, cada uno hace lo que cree que tiene que hacer y si ayuda, pues perfecto, no, no es mi problema en realidad, sino es el problema de la persona que lo aplica. Pero en los códigos que yo manejo es muy difícil ponerse en los zapatos del otro a partir de todo un constructo social elaborado, construido internamente, de una subjetividad igual interna y de un deseo. Y que a partir de estos tres elementos yo pueda determinar algo o pueda, comillas, abrirle el camino para que vea a esa otra persona qué cosa hacer y qué es lo mejor para ella en la solución de sus problemas. Estos dos cuestionamientos a mí me llevaron a pensar qué pasaba con la psicología y qué era lo que era. Y empezó ahí la investigación para intentar comprender por qué yo había en el colegio comprendido y me habían enseñado que la psicología era el estudio del alma, ¿verdad? Y cuando llego a la universidad, bueno, 20 años después o algo así, o 10 años después, el concepto se había cambiado. Ya no era el concepto del estudio del alma, sino era el concepto del estudio del comportamiento humano y los procesos mentales. Fue este concepto que me lleva a mí a preguntarme qué es lo que había pasado con el cambio de la palabra, el alma por el comportamiento. Investigar y opté por un método muy lindo que es la deconstrucción, que es un desandar aquello que uno ha aprendido, aquello que uno ha hecho, para encontrar en muchos momentos de la historia determinados eventos que han hecho que exista una palabra que es psicología y existe una cosa que es objeto de estudio y que no haya relación entre la palabra y la cosa que se estudia. Sigo dilucidando, obviamente he terminado la tesis, todo, pero la tesis era fundamentalmente era cómo la formación en psicología eh, pudiera ser mucho mejor, mucho más eh, completa a partir de otros insumos o de otros aspectos para introducir en ella. Y hice una revisión de lo que significaba el pensum, que dice formación integral. Cuando yo leo formación integral y digo, y bueno, aquí hay conocimientos y como estamos en un sistema de competencias, revisé competencias cognitivas, competencias, o sea, de destreza o motrices, competencias actitudinales y las últimas competencias que se han añadido que son ser en la vida y competencias para vivir la vida o ser en la vida y de convivencia. Y supuestamente nosotros que trabajamos, comillas, con el comportamiento, lo único que recibimos son competencias de conocimiento y de destreza, pero las otras dos no están. Y
y encontré que además estoy muy interesada y hace muchísimo tiempo trabajo en una nueva visión que tiene la psicología, una más de las tantas psicologías que hay, que es la psicología positiva. En ella, pues, dado que Seligman, junto con otros psicólogos, trabajan un aspecto muy importante que son los aspectos positivos del ser humano. Ujú. Doctora, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Dime. Am, lo que nos decía en clases es que el estudio de la psicología es el alma, ¿verdad? ¿Qué Ujú. definición tiene usted de alma? Al igual que Aristóteles, es una entelequia, ¿verdad? Está ahí y no se la cuestiona. Yo no te hablo de definición, sino te hablo de, yo lo que concibo es como una energía. Y cuando yo pienso, si somos química y física, digo, y hay una energía que no se cuestiona, ¿por qué no podríamos ser esa energía? Pero me remito a la misma definición en sí, que es el soplo, como un hálito frío. Y es esa energía que, de acuerdo a los griegos, es la que se va cuando el ser humano muere. Es un hálito frío. ¿Y se va dónde se va? Esa energía se va al universo, a útopos, decían los griegos. Pero más allá de eso, es decir, ¿qué es aquello que realmente es el alma? ¿Por qué este concepto, o nuevamente esta palabra del alma, a través de la historia, ha venido a tener diferentes significados? ¿Y por qué nunca más ya se la ha tocado? Nunca más se ha hablado de ella. ¿Por qué razón? ¿Por qué se quedó donde se quedó? ¿Y por qué, de acuerdo a, a los diferentes filósofos, es propiedad de la religión y de la teología, y no así del ser humano? A mí me transforma y me lleva a decir, bueno, si el accionar del ser humano está movido por algo, puede ser que yo sienta que mi cabeza y mi pensamiento racional, ¿verdad? Me diga que tengo que hacer algo que va en beneficio de la persona. Pero hay otra parte, comillas, según la religión, que hay un demonio ahí atrás que te dice que no tienes que hacer eso y puedes hacer otra cosa. Pero al margen de estas dos opciones, positivo y negativo, como podríamos ver dentro de la lógica aristotélica, es decir, hay una fuerza, hay una energía que te lleva que te empuja. ¿Qué es? Si racionalmente dices que sí, pero hay otra parte, comillas, inconsciente, que te dice que es mejor hacer otra cosa y no ese rato o ese momento. Si ya sabes los beneficios y ya sabes las desventajas. Es que es aquello que te lleva a tomar a ti la decisión de cualquiera que sean las decisiones. Entonces, este accionar, esta fuerza, esta energía que te empuja, comillas, podría ser el alma, ¿verdad? Porque no es algo subjetivo. Hasta ahí yo he llegado y he dicho, perfecto, no estudiamos el alma y entonces estudiamos el comportamiento. Ahí donde entran todas las otras preguntas y además el comportamiento humano es estudiado por todas las disciplinas y donde entra en la palabra psicología, la cosa a estudiar, el objeto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Es eso que a mí me inquietó y me lleva a seguir investigando y a seguir leyendo sobre el asunto, ¿no? Gracias, doctora, por la respuesta. Ajá. Y cuando le decimos acerca de lo mental, que el objeto de estudio es lo mental, ¿qué nos diría? Yo lo que dicen los neurocientistas, Ujú. la mente, la mente es una función del cerebro. Las funciones mentales como el pensar, o sea, el razonar, la memoria, la atención, es una función del cerebro.
Por lo tanto, es una función mental de la mente, del cerebro. Por lo tanto, es pertinente a las a la neurología que hace el estudio del cerebro. Ahora, ¿qué parte? Lo que me preocupa a mí es decir, no es solo eso, porque finalmente vamos a tener una profesión que está en todo, funciona con todo, y es más, tenemos N cantidad de psicologías, y podemos, así como hemos encontrado en el básico como 33 psicologías, podemos seguir encontrando más. Pero ¿cuál es cuál? ¿Y qué es en realidad lo que hacemos? Esa es la cuestión. Por eso es que cuando, no me acuerdo quién era, Guadalupe creo que era, preguntaba y decía, ¿por qué los psicólogos no nos toman en serio? Porque somos y no somos. Estamos ahí, estamos en el limbo, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿cómo? Pero si los administradores de empresas pueden hacer un reclutamiento, pero es que ellos no saben de psicología. ¿Qué cosa de psicología tienes que saber para hacer un reclutamiento? Sobre la mente, ¿cuál mente? Más o menos, es la pregunta. O cuando hablas sobre la pedagogía, y dices, ¿qué hace la pedagogía? Se preocupa del aprendizaje. Es el comportamiento humano en el aprendizaje, es cómo aprende. ¿Qué tiene que ver la psicología ahí? Psicología del aprendizaje. Esas cositas. Creo que la construcción de la profesión, eh, donde nos falta construir. Alguien decía el otro día en clase que se puede, se puede parar a la psicología y un poco volver a ser como un cernidor, y es decir, qué es inherente a para ser mejor y tener una profesión que nos lleve a ser indispensables. Que podemos ser indispensables. ¿Por qué? Porque hay algo que sí trabajamos en la psicología, es la observación. Y la observación, si uno aprende a observar a partir y el pensamiento creativo. Si aprendemos a observar, pero a profundidad, y aprendemos a ser creativos en el sentido de decir, no es solo lo que está al frente, sino por debajo, como se dice en pocas palabras, leer entre líneas, se puede hacer, eh, nos volveríamos indispensables. Pero esas cosas no estudiamos. Espera, Sí, sí voy a hacer el en preguntar, pero pregunta simple. ¿Qué? no, no, Ahora sí se también. me escucha mejor. Sí, sí. Ya, mi pregunta es simple. ¿Qué futuro le ve a la psicología? Mm. Andrés Oppenheimer ya decía, lamentablemente, en 10 años muchas de de las profesiones ya no van a existir. Es por decir que la tecnología está avanzando de tal manera que no van a ser prescindibles, ¿verdad? Muchas profesiones. Yo el futuro que le veo es como, como siempre les digo, a veces es preferible ir a escuchar a alguien en quien uno confía para obtener una voz de más experiencia y que a un profesional que tiene un vademecum y una listita de cosas a partir de las cuales uno podría, comillas, diagnosticar algo. Creo que si nosotros trabajáramos no en no en la parte negativa del ser humano, no en la parte de la enfermedad, porque eso es como se ve. La psicología para mí es como que tiene en la formación misma, ¿no? Tiene una visión restauradora, tiene una visión que hay que curar el trauma, rehabilitadora. Bueno, es como que si fuera el ser humano fuera pecador, si hubiera roto algo, estuviera enfermo de algo o le faltara algo. Y no es así. Yo creo que somos seres completos, somos un todo que nos hemos preocupado porque además vende más ser víctima, vende más ser no tener,
vende más ser pobre, vende más. Pero si en cambio nos fijáramos a partes iguales en carencias y virtudes, podríamos construir muchas cosas mejores. Joel preguntaba, ¿qué virtudes yo veo en ustedes? Ser perseverante en la vida es una cosa muy difícil. Y otra cosa que veo también, y que no tiene que ver con la perseverancia, sino ya es un resultado de la perseverancia, es un resultado de la tolerancia, es un resultado de la resistencia, es la resiliencia. Y hay mucha gente resiliente en la carrera, que a pesar de todo y sobre todo sigue. Y eso creo que ver esas cosas, ver el optimismo, preguntemos, ¿cómo estás? Bien, no más, ¿pero qué? O estás bien o estás mal. O, o preguntas, o cómo estás a medias, entonces yo ya me entero que estoy por definirme en algo, si puede estar mejor, pero mi opción es hacerte sentir peor o intentar hacerte sentir mejor. Pero si la respuesta es bien, aquí vamos, pero no le pongo un aditamento negativo, nos iría mejor. Yo creo que todo tiene futuro. De repente hablar de la situación y de la realidad es desesperante, es el futuro se ve negro, pero porque es la realidad, es como la vemos, tal cual es. Pero existe el optimismo. Yo creo que una de las cosas que, digamos, nos queda mucho de la moral judeocristiana es este aspecto de la esperanza, por lo tanto del apego, ¿verdad? El apego y la esperanza son dos aspectos que marcan a los seres humanos y no creo que los marque para bien, sino los marca para mal, porque tenemos la esperanza de puntos suspensivos. Y como tenemos la esperanza, vamos a seguir esperando. No vamos a hacer nada, vamos a seguir esperando. Y podríamos ser muchísimo mejores si actuamos en un aquí y en una hora para construir ya, no mañana. Es como, ¿de qué viene la clase? ¿Qué hay para el martes? ¿Qué estoy leyendo? Entonces alguien dijo, ya saben cómo es ella. No somos niños para decirnos qué tenemos que hacer. Sabemos nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Entonces creo que tenemos un buen futuro en la medida que somos buenas personas y si alguien confía en ustedes, es por algo. Y deben sentirse absolutamente bendecidos por el universo porque son buenas personas. Así nomás nadie va donde otra persona y le pregunta, ¿verdad? Tiene que haber algún código, tiene que haber algo de por medio para eh, poder acceder y tener sabiduría. Es una de las grandes fortalezas tener sabiduría. ¿Usted ve, doctora, usted ve sabiduría en los estudiantes de psicología en este punto? Les veo juventud. Sabiduría se adquiere con la experiencia. Sabiduría es que se llama, es como que la guinda del pastel. Pero si no somos curiosos, si no somos creativos, si no tenemos pensamiento crítico, muy difícilmente que seamos sabios. Por eso les pido, veamos películas, leamos libros, cantemos, inventemos, si nos disfrazamos, si hacemos algo, si nos reímos de nosotros mismos, si no nos tomamos tan en serio, pues vamos a ser felices. Y una manera de ser felices es ser siendo sabios y sabiendo escoger qué es lo mejor y no aferrándonos a las ideas, creyendo que somos los poseedores de la verdad. Yo no tengo la verdad, no la quiero tener, no aspiro a tenerla y soy feliz. Oh, gracias, doctora. ¿Tienen otra pregunta, muchachos? Sí, yo tengo una pregunta.
Estimada doctora, tenía una duda que sí, no, bueno, espero que nos acompañe en otra entrevista, pero en esta quisiera que me diga un poco por qué se interesó por la grafología. Qué bonita pregunta, gracias. A ver, en ese momento una parte de mí decía, esto de la psicología comunitaria, era en España, porque también estudiaba en España grafología, eso de la psicología comunitaria como que la llaman la utopía de la psicología, por lo tanto si no se puede cumplir, hacer que todo el mundo se pueda que exista la autodeterminación, que exista la equidad, que exista eh, mm, el autocontrol, es tan difícil, ¿verdad? Es tan utópico que decía, algo más tengo que estudiar porque esto es bien difícil y muy difícilmente se va a poder conseguir trabajo a partir de tener esta especialidad. Y a mí de chiquita siempre me llamaba la atención la investigación, pero no la científica. Entonces, la de laboratorio, digo yo. La de laboratorio, no debo estar quedarme en el laboratorio y viendo ahí la partícula hasta mirar qué pasaba, ¿verdad? Y hacer entrenamiento tras entrenamiento y tal y cual. Me gustaba, me llamaba la atención de ser detective, investigar, por cómo se daban los procesos y por qué se daban los procesos. Y ahí entendí que de las pruebas, hablando de las pruebas, de los tests famosos, que se llaman pruebas, había el test de Rorschach, que es una prueba muy bonita, proyectiva, y había esto de la grafología. Entonces, que uno podía, a partir de la escritura, hacer diagnósticos, hacer investigaciones, construir personalidades, pero además facilitar procesos. Y es así que empecé a estudiar grafología. Y yo por eso cuando alguna vez en el aula me permiten ver o tengo los exámenes o algo así, pues tengo ciertos pronósticos para las personas y se cumplen. Entonces, antes de que se cumpla lo que yo estoy augurando, viendo como en una carta, por decir que no es obviamente quiromancia, sino tiene un método además de trabajo, me permito decir que haga, que enfatice en algo de la escritura. Creo que la grafología pues ayuda a conocer un poquito más al otro y porque estamos construidos de alguna manera y determinados por factores tanto económicos, tanto culturales como familiares. Entonces, estos aspectos se han reflejado en lo que es la construcción del diagnóstico en la grafología. Y son muy lindos, es muy, muy, muy bonito. Y se ajusta. Yo firmas de los docentes, veo las firmas de ustedes cuando firman, y yo digo, wow, ustedes ya conocen la firma mía, por ejemplo, pero digo, uy, ¿y esto qué es? Entonces, si yo veo un garabato, es muy fácil decir, ¿qué garabato es este? ¿Eres un garabato? Podría preguntar. No, entonces, ¿por qué no te dibujas más bonita en tu firma? Entonces, es un acto de reflejo en la misma escritura. Yo como escribo, estoy. Si estoy con ideas por todas partes, mi escritura también es florida, pero si estoy centrada y rígida y demás, mi escritura es de una determinada manera. Y funciona porque es como una disciplina. Haga esto, es como cuando, ¿verdad? Se dice, oh, estómago, haga abdominales, funciona. Entonces, ¿qué le estoy cerebro? Le estoy mandando un mensaje a mi cerebro para que reaccione de determinada manera, pues lo propio con la grafología. ¿En qué trabajo le ha ayudado más la grafología, doctora? O sea, ¿en qué? Sí. En pericias caligráficas en la parte legal, identificar si son o falsas o verdaderas. Es un campo y da mucho dinero además. Wow. ¿Y cómo consigue ese tipo de trabajo, doctora?
Pues hay tanto falsificador en la vida que cree que hace las cosas tan bien. Ujú. Entonces cree que por imitar una firma puede, puede vender un terreno, puede, qué sé yo, obtener más dinero, obtener bienes, o desconocer, por ejemplo, desconocer responsabilidades. Pues se da, en la parte penal se trabaja muchísimo, pero Mm. esa es otra, pero esa es una especialidad que no tiene que ver con la grafología, digamos, de prueba proyectiva, sino ya es una cuestión de comprobación técnica, mm, cómo se construye una firma, ¿no? O un documento dubitado. Es muy bonita la grafología. Mm. Wow, gracias. Eh, Doctora, una cosa que le Dime. quiero preguntar, dado su experiencia en el exterior estudiando, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del exterior? A mí, Sí. los conciertos. Los conciertos de música, los museos y la arquitectura. La arquitectura, si hay algo que me mueve cuando viajo, yo creo que siempre comparo. Leer un libro es como viajar con un libro abierto. Viajar es como un libro abierto, ¿verdad? Entonces uno va mirando, observando, va preguntando, va leyendo, le van explicando. Y cuando uno lee un libro, uno se imagina en la cabeza lo que podría ser un lugar, una explicación y todo eso. Entonces, lo que más mm, me ha gustado es la historia de cada lugar donde he estado. Y lo otro, por la modernidad, la posibilidad de ver, de escuchar grupos de música, asistir a conciertos. Y eso es lo que más me gusta cuando voy a algún lugar y en el tiempo que he estado fuera del país, ¿no? Entonces, en sus viajes ha conocido a alguien que tal vez sea ha admirado usted o ha leído a alguien que de esta manera admira. Mira, hay muchos libros que a uno le dejan huella. Yo he hecho buenas amistades en donde voy y los admiro por la entereza que tienen y la integridad de defender las convicciones que tienen y de no traicionarse a sí mismos. Creo que más que admirar a las personas por reconocimiento de logros científicos y eso, yo admiro a las personas que son íntegras y tienen fundamentalmente una cantidad de bondad que es indescriptible y esas personas pues son desconocidas en el mundo. Esas personas son de las que más uno aprende. Eso es lo que más me ha gustado de todos los viajes. He estado tiempo fuera, ¿no? Podría decirte, he conocido a Moscovici, podría decirte, he conocido a Jodelet en un congreso, tal y cual, pero no me dice que no entablas una conversación, no entablas, no haces amistad. Y yo creo que cuando admiras a alguien es porque ese alguien ha dejado algo, una huella en ti. Y la única manera de dejar huella en ti es haciendo una relación, teniendo una relación con esa persona y leyendo, tanto leyendo de esa persona como de lo que te da. Pues ese es el tipo de personas que uno admira. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Ah, Quería preguntarle, he escuchado en clases varias veces que usted dice que no da terapia, pero sin embargo escucha a las personas. Y creo que eso también es la esencia del psicólogo, escuchar, y la conversación sería la esencia de la psicología, bueno, de la terapia en psicología. Me gustaría saber qué tan importante es para usted esto de conversar, si es que en la psicología. me hace recuerdo, mi mamá me decía que el, me mandaba a comprar el pan y me quedaba como media hora. ¿Y qué estabas haciendo? Conversando. ¿Y qué estabas conversando? De todo.
¿Pero por qué estabas conversando? Es que era bien, la señora que vendía el pan me estaba contando algo, ¿verdad? Escuchas y conversas. Luego otra cosa en el colegio, y eso también parte de, es la influencia, era la directora le decía a mi mamá que yo no podía dejar a nadie tranquilo si es que no me hablara o no me conversara. Entonces creo que este aspecto de la comunicación es muy importante. Y si uno va a la peluquería y la peluquera le conversa, es una buena terapeuta, porque le habla de todo y escucha. Y si va al bar y el barman es otro buen conversador, y tú le puedes contar tus problemas también. Entonces creo que si tú dices, la escucha activa que se llama en realidad, ponerse en los zapatos del otro, tener compasión por el otro en otro sentido, sino eso viene de otra rama, pero uno, ponerse en los zapatos, pero además saber escuchar y saber cuándo hablar y saber qué preguntar es bien importante. Para eso, 5 años de estudio no creo que sean, no creo que sean tantos para hacer eso. Uno aprende a escuchar y aprende a conversar, a comunicarse, cuando uno sabe qué es, qué quiere decir, cómo quiere decir, por qué quiere decir, para qué quiere decir y cuándo quiere decir. Y lo propio, con uno de parte del receptor y el otro de parte del emisor. Entonces yo cuando tengo algo que decirles a ustedes, sé más o menos por dónde tengo que ir y qué es lo que quiero yo lograr. Y eso hace a un buen comunicador. Los curas son buenos comunicadores, les enseñan muy bien para eso. Y también son buenos terapeutas. Pero lo de terapeuta, pues yo lo pondría desde un poco como que tengo resistencia a todo este glosario de palabras médicas que hemos ido adaptando en la psicología para hacerlas uso y trabajarlas. La medicalización de, digamos, cosas simples. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que llamar siempre. En Estados Unidos, por ejemplo, o y en Inglaterra hay buenos escuchadores. Uno paga una cierta cantidad de dinero y uno va donde alguien que a uno quiere que le escuchen. Nada más. Entonces, va de acuerdo a lo que uno tiene que decir y cómo decir. Yo no puedo decir soy buena persona si no lo demuestro. No puedo decir soy tolerante si no tengo actitudes intolerantes en el aula. No puedo decir soy responsable si no cumplo con las responsabilidades que me da la universidad. Entonces, no se puede solo decir soy si no tengo la manera de demostrarlo y decir aquí está. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que también, y lo fundamental que tendríamos que trabajar en nuestra carrera. Gracias, Doc. Ok. Muchachos, para ir terminando la entrevista. Ya, creo que todo ha quedado claro. Claro. Sí. Entonces, me gustaría finalizar con esta pregunta, preguntándole, o sea, vale la redundancia, ¿cuáles son sus mejores esperanzas para la psicología y para sus estudiantes? No es que no tenga esperanza, sino lo único que quiero, porque no es esperanza, es un deseo. Lo único que quiero es que todos los estudiantes intenten encontrar qué es aquello que les hace felices y que no hagan cosas porque es un mandato o es una obligación. A ustedes, lamentablemente, nuestra educación pues nos ha formado así, ¿verdad? Hay que ir al kinder. Tienes que ir al kinder. ¿Y por qué tengo que ir al kinder si antes no se iba al pre-kinder?
Antes no se iba, uno estaba en la casa tranquilo y jugando, ¿verdad? No es que vas a aprender a contar. Pero si tú también me puedes enseñar, mamá, no, es que yo tengo otras cosas que hacer. Al kinder vas a ir a aprender a decir no sé qué, bueno, al kinder. Al primero vas a ir a aprender a escribir tu nombre, wow. Y es así como nos han ido induciendo y nos han ido metiendo en lo que nos han ido introduciendo en un aspecto que se llama supuestamente educación, instrucción. Y al final tienes que terminar la primaria porque tienes que pasar a la secundaria y ahí vas a ver qué quieres hacer en la vida. Uno termina, está en la secundaria y uno le dice, es que ahora ya es un tiempo para que vayas a ser un hombre de bien, una mujer de bien, para que puedas servir a tu sociedad, puedas sostenerte a ti misma, tienes que tener una profesión de hablo. Si uno quiere ir a la universidad, no es que en la universidad es bueno tener una profesión, pues, bueno tener un cartón. Obvio, si lo vas a colgar en la pared, todo es bonito, evidentemente. Pero creo que nunca nos han preguntado qué queremos hacer para ser felices. Y creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Y es la pregunta, y es lo único que digo, que encuentren aquello que de verdad les haga felices. Porque en cada año yo siempre hago el mismo ejercicio. Y cuando hablo del 5%, solo es el 5% que va a tener éxito en aquello que se llama la profesión. Y cuando les pregunto qué quieren hacer, qué quisieran hacer en ese preciso momento en el cual estamos en clase, dice que le gustaría estar en la clase, el resto no. Y eso verifica y me da la razón que normalmente hacen, la mayor parte de las personas hacemos lo que quieren los otros, no lo que queremos nosotros en verdad. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una, No es. ha sido una entrevista, creo que bastante provechosa. Agradecerle de nuevo por su presencia y agradecerles a los muchachos por sus preguntas también y por acompañarme esta tarde en la entrevista. O sea, veo mucho potencial en la carrera y muchas gracias de nuevo, doctora. Ujú. Eso, no tengo más que decir. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o algunas palabras que decir o algo que decir. Sí, más bien, de igual manera agradecerle mucho, estimada doctora, y espero nos pueda conceder otra entrevista en otra oportunidad en la que podamos hablar un poquito más de ese tema tan interesante que mencionó sobre la grafología. Claro Muchas que sí. gracias a usted, doctora, y a todos mis compañeros. Gracias, Gracias, Guadalupe. Gracias, doctora, igualmente. Y tal vez algo que quería decirle es que un saber que me llevo de ustedes es que hay que seguir haciéndonos preguntas aún después de haber hallado la respuesta. Ujú. Claro que sí. ¿No? Listo. Bueno, ¿quieren decir algo más, muchachos? Doctora, usted ya sabe lo que yo pienso, ¿no? Así que tendría que decirle algo muy semejante a lo que dijeron mis compañeros, agradecerle. Y la verdad, yo espero realmente seguir interactuando más con usted, porque pienso que eh, los conocimientos no se deberían de compartir, deberían de interactuar. Ujú. Y es siempre un placer para mí interactuar con usted. Qué lindo. Qué bien, gracias, Cristian, gracias. Por eso digo, yo facilito los conocimientos y les invito siempre a que me pregunten, siempre a que tengan dudas, cosa que no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. Eso es lo más importante. Lo más importante es que saber que ustedes tienen sus propios pensamientos, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, doctora? Quería agradecerle más bien por la clase y estoy muy agradecido por haberla conocido. Cuando entré a psicología veía que todos nos pintaban bien y muy bonito, pero cuando pasé su clase realmente sufrí porque me pregunté muchas cosas sobre la psicología y aún sigo sufriendo en clases, pero me gusta y me encanta porque es como, no sé, no puedo explicarlo, me hace dudar, me hace pensar y me hace crear nuevos conceptos y nuevo conocimiento. Gracias por eso, Lick.
A ustedes, por permitirme que los torture. Bueno, doctora, creo que con eso hemos terminado. Agradecerles a ¿Está todos y de bien? nuevo agradecerle un abrazo virtual, doctora. Igual. Sí, un abrazo a todos, muchachos, que tengan buena jornada después de esto. Y corta.